mejor waifu cabello rubio. Resultados de la jornada 3 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Androide número 18 versus Lucy Earth Filia. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Androide número 18. El segundo enfrentamiento fue entre Rit versus Usagi Tsukimi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Rit. El tercer enfrentamiento fue entre Toru versus Keikaru Izawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Toru. El cuarto enfrentamiento fue entre Yami versus Darkness. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Darkness. El quinto enfrentamiento fue entre Ruby Hoshino versus Artoria Pendragon. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Artoria Pendragon. El sexto enfrentamiento fue entre Aniel Ianhart versus Liselot Serlock. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Liselot Serlock. El séptimo enfrentamiento fue entre Violet Evergarden versus Marisa Otome. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Violet Evergarden. El octavo enfrentamiento fue entre Misa Amane versus Kaho Hinata. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kaho Hinata. El noveno enfrentamiento fue entre Himiko Toga versus Akaneki no Chita. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Akaneki no Chita. El décimo enfrentamiento fue entre Charlotte Unois versus Sui. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Charlotte Unois. El 11º enfrentamiento fue entre Aya Yasaka versus Historia Reis. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Aya Yasaka. El 12º enfrentamiento fue entre Kohaku versus Maga Oscura. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Maga Oscura. El 13º enfrentamiento fue entre Marin Kitagawa versus Power. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Marin Kitagawa. El 14º enfrentamiento fue entre Winry Rockbell versus Risa Hokai. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Winry Rockbell. El 15º enfrentamiento fue entre Kaori Miyazono versus Chisatoni Chikiji. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kaori Miyazono. El 16º enfrentamiento fue entre Inoya Naka versus Chi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chi. Próximamente los enfrentamientos de los octavos de final. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En el aire flota su risa llena de sol, con su cabello rubio siempre en control. Girasoles bailan al ritmo de su voz, por cada tristeza ella trae una feroz.